El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, como todos los días de los últimos 3 años. Maya se levantó de su pequeña cama en el diminuto apartamento que compartía con 2 compañeras. Las paredes eran delgadas y podía oír cómo la ciudad ya cobraba vida tras su ventana. Coches tocando la bocina, gente corriendo para coger el autobús, los sonidos familiares de un mundo que parecía no detenerse nunca. Se miró en el espejo roto del baño mientras se cepillaba los dientes. Las ojeras le delataban otra noche de trabajo. Sus manos, antes suaves y gráciles, ahora mostraban el desgaste de incontables horas cargando bandejas pesadas y fregando mesas. Esas mismas manos que antes creaban magia con las teclas del piano, pero aquello parecía una eternidad. Maya cogió su uniforme del armario, el vestido negro y el delantal blanco que la hacían invisible para la mayoría de la gente que la vería hoy. Lo había planchado la noche anterior, asegurándose de que cada pliegue estuviera perfecto. En el Hotel Grand Metropolitan, las apariencias importaban, incluso para el personal, al que los huéspedes apenas prestaban atención. El viaje en autobús al trabajo duraba 45 minutos por las concurridas calles de la ciudad. Maya miraba por la ventana a la gente bien vestida que se dirigía a sus oficinas. Llevaban maletines y hablaban por teléfonos caros, con aspecto seguro e importante. Se preguntó cómo sería entrar en un edificio donde la gente te respetaba, donde tus opiniones importaban. El Hotel Grand Metropolitan se alzaba como un palacio en pleno distrito financiero. Sus puertas doradas y sus escalones de mármol hacían que Maya se sintiera pequeña cada vez que se acercaba. El portero, Robert, siempre la saludaba amablemente con la cabeza. Era una de las pocas personas del hotel que la trataba como a un ser humano, no como un simple mueble. «Buenos días, Maya», dijo con una cálida sonrisa. «¿Lista para otro día en el paraíso?» Ella rió suavemente. Robert llevaba 20 años trabajando en el hotel y aún conservaba su sentido del humor. «Tan lista como nunca», respondió ella, dirigiéndose a la entrada del personal. La sala de descanso de los empleados ya bullía de actividad. Otras camareras y personal de cocina se preparaban para el turno de día. Maya se puso sus zapatos de trabajo y se recogió su larga melena negra en un moño pulcro. El hotel tenía normas estrictas de apariencia. Peinado recogido, maquillaje mínimo, sin joyas, salvo unos pequeños pendientes. «Hoy estás en el comedor principal», dijo Janet, la jefa de camareras. Era una mujer severa de unos 50 años que había ascendido de ayudante de camarero a supervisora. Gran almuerzo corporativo al mediodía, y la esposa del alcalde viene a tomar el té a las 3. Mantén los ojos abiertos y la boca cerrada. Maya asintió. Había aprendido hacía mucho tiempo que cuanto menos dijera, mejor. Los invitados adinerados no querían saber nada de su vida ni de sus problemas. Querían sus vasos de agua llenos, la comida caliente y a su camarero invisible. El comedor principal era impresionante, incluso después de 3 años viéndolo a diario. Candelabros de cristal colgaban de un techo pintado con ángeles y nubes. La alfombra era tan gruesa que parecía caminar sobre nubes. Cada mesa estaba servida con porcelana que probablemente costaba más de lo que Maya había ganado en un mes. Pero lo que siempre llamaba su atención era el piano de cola en la esquina. Era un hermoso Steinway negro, pulido a la perfección. Durante el servicio de almuerzo, permanecía silencioso como un gigante dormido. Maya conocía cada curva de su elegante forma, cada tecla de su impecable teclado. A veces, cuando el comedor estaba vacío, pasaba junto a él y tocaba ligeramente las teclas, pero nunca las presionaba con la fuerza suficiente para que se oyera algún ruido. El almuerzo corporativo fue exactamente lo que Maya esperaba. 12 hombres con trajes caros hablando a gritos de negocios y ganancias. Apenas la miraron cuando les trajo los aperitivos, el plato principal y el café. Ella era solo una parte más del decorado, como los cuadros en las paredes o las flores en las mesas. «Más café», ladró un hombre sin levantar la vista del teléfono. «Enseguida, señor», respondió Maya,
llenándole la taza con una eficiencia demostrada. Mientras trabajaba, la mente de Mia se desviaba hacia recuerdos de su infancia. Aún recordaba la sensación del viejo piano vertical de su abuela bajo sus dedos. Las teclas estaban amarillentas por el tiempo, y algunas se atascaban al presionarlas, pero para Maya, de 8 años, era el instrumento más hermoso del mundo. Su abuela, Abu Lahar Rosa, había sido su primera y única profesora de piano. Todos los días, después de la escuela, Maya corría a la pequeña casa de su abuela y practicaba durante horas. Escalas, ejercicios, canciones sencillas que gradualmente se convertían en piezas más complejas. Abu Lahar Rosa había aprendido piano de joven en México antes de emigrar a Estados Unidos con el sueño de convertirse en concertista de piano. La música es el lenguaje del alma. Abu Lahar Rosa solía decir que habla cuando las palabras no pueden. Maya tenía un talento natural que incluso los vecinos de su abuela notaban. La señora Chen, de la casa de al lado, solía dejar de trabajar en el jardín para escuchar a Maya practicar. Esa niña tiene magia en sus dedos. Se lo contaba a cualquiera que quisiera escucharla. Por edad 12, Maya era componiendo piezas que impresionaron incluso al profesor de música de su escuela. Nocturnos de Chopin, invenciones de Bach, sonatas de Beethoven. Su abuela reunía dinero para conseguir mejores partituras e incluso logró pagar algunas clases con un profesor de piano de verdad en el centro. Pero los sueños cuestan dinero, y el dinero era algo de lo que la familia de Mia nunca tenía suficiente. Cuando Mia tenía 14 años, su padre perdió su trabajo en la fábrica. Su madre ya tenía 2 trabajos como limpiadora de casas, saliendo antes del amanecer y llegando a casa al anochecer. Las facturas se acumulaban como hojas de otoño y algo tenía que ceder. Las clases de piano fueron lo primero en desaparecer. Entonces Abu Lahar Rosa enfermó y ya no pudo dar clases. El viejo piano vertical permaneció en silencio en un rincón de la casa de su abuela y finalmente tuvo que ser vendido para ayudar a pagar las facturas médicas. Maya intentó seguir tocando en la escuela, pero el aula de música solo abría en ciertas horas, y tuvo que conseguir un trabajo a tiempo parcial para ayudar a su familia a pagar el alquiler. A los 16, la música se había convertido en un lujo que no podía permitirse. Abandonó la preparatoria y empezó a trabajar a tiempo completo en un restaurante de comida rápida. Los años transcurrieron entre trabajos con salario mínimo y constante preocupación por el dinero. Maya pasó de la hamburguesería a un supermercado y luego a una cafetería, siempre buscando algo que pagara un poco más o tuviera un mejor horario. El trabajo en el Hotel Grand Metropolitan era el mejor que había tenido, aunque implicaba tratar con gente que la ignoraba. Maya, la mesa 6 necesita su cuenta, llamó a Janet, devolviendo a Mia al presente. Se apresuró a acercarse a los ejecutivos, que ya se estaban poniendo de pie y ajustándose las corbatas. Uno de ellos dejó una propina de $20 en la cuenta del almuerzo de $150. Maya sonrió y le dio las gracias, aunque quería gritar. $20 era mejor que nada, y nada era lo que recibía más a menudo de lo que quería admitir. El servicio de té de la tarde era más tranquilo, pero no menos exigente. Mujeres adineradas se reunían para hablar de eventos benéficos y cotillear sobre sus amigas. Maya servía delicados sándwiches y pasteles caros mientras escuchaba conversaciones sobre casas de vacaciones y colegios privados. Simplemente no puedo encontrar un buen profesor de piano para Madison. Una mujer se quejó con su amiga. Llevaba 3 años tomando clases y todavía parecía que estuviera torturando al pobre instrumento. Maya apretó las manos alrededor de la tetera que llevaba. Quería decir que podía enseñar piano, que entendía la música de maneras que estos niños privilegiados tal vez nunca apreciarían. Pero sabía que no debía decir nada. Su trabajo era servir, no opinar. A medida que avanzaba la tarde, Maya se encontró mirando cada vez más el piano silencioso. Se preguntaba si estaría afinado, si alguien lo tocaba todavía. El gerente del hotel había mencionado una vez que solían tener música en vivo durante la cena,
pero que habían dejado de hacerlo porque la música grabada era más fiable. Durante su descanso, Mia se sentó en la sala de profesores a comer un sándwich que había traído de casa. Los demás empleados hablaban de sus planes para el fin de semana, pero Mia solo escuchaba a medias. Volvía a pensar en música, en los sueños que había enterrado bajo años de supervivencia. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. El alquiler vence el lunes. ¿Puedes ayudarme con $50? Maya miró su cuenta bancaria. Después de pagar el alquiler y los gastos, $50 la dejarían casi sin nada para comer hasta su siguiente sueldo. Pero respondió, claro, mamá, te lo traeré el domingo. Esta era su vida ahora. Trabajar para sobrevivir, ayudar a su familia a sobrevivir sin espacio para sueños ni deseos. El piano del comedor parecía estar en la luna por la oportunidad que tenía de tocarlo. Pero a veces, tarde por la noche, cuando no podía dormir, Maya movía los dedos sobre la manta como si fuera un teclado, tocaba piezas enteras en su mente, escuchando cada nota, cada cambio de dinámica, cada respiración entre frases. La música aún vivía en su interior, aunque no pudiera dejarla salir. El turno de noche comenzó con los preparativos habituales. Flores frescas en cada mesa, velas encendidas, copas de vino pulidas a la perfección. Maya cumplía con los pasos automáticamente, su cuerpo sabía exactamente qué hacer. Mientras su mente divagaba, pensaba en Agua Rosa, quien había fallecido hacía 2 años. En sus últimos días, la mente de su abuela había regresado a su juventud en México, y a menudo le pedía a Maya que tocara el piano. Maya tenía que explicarle una y otra vez que no había piano, que esos días habían quedado atrás. La tristeza en los ojos de su abuela aún la perseguía. A medida que los invitados a la cena comenzaban a llegar, Maya puso su sonrisa profesional y se preparó para otra noche de invisibilidad. Se movía entre las mesas como un fantasma, rellenando vasos de agua y tomando pedidos. El viernes por la noche en el Hotel Grand Metropolitan siempre había mucha gente, pero esa noche se sentía diferente. Maya notó la tensión extra en el aire tan pronto como llegó a su turno. El personal se movía más rápido de lo habitual, y Janet estaba más estresada. Mia la había visto en meses. ¿Qué pasa?, preguntó Maya a Lisa, otra camarera que llevaba 2 años trabajando en el hotel. Gran gala benéfica esta noche, susurró Lisa mientras preparaban las mesas. La recaudación de fondos del hospital infantil. La mitad de la élite de la ciudad estará aquí. El alcalde, ese multimillonario tecnológico que siempre sale en las noticias, algunos actores famosos. Janet ha estado corriendo todo el día, asegurándose de que todo esté perfecto. Maya miró el comedor con nuevos ojos. El elegante montaje habitual se había transformado en algo aún más espectacular. Rosas blancas y lazos dorados decoraban cada mesa. La iluminación se había atenuado para crear un ambiente más íntimo. Incluso los uniformes del personal se habían actualizado para la noche. Camisas blancas impecables y pajaritas negras en lugar de la vestimenta informal habitual. ¿Cuánto cuestan las entradas para esto?, preguntó Maya. $5,000 por persona, respondió Lisa. Y eso es solo para entrar. Los artículos de la subasta se venden por decenas de miles. Mia intentó imaginarse tener $5,000 para gastar en la cena, y mucho menos donarlos a la caridad. Eso era más de lo que había ganado en 3 meses. Pero dejó de pensarlo y se concentró en prepararse para lo que seguramente sería una noche exigente. La cocina bullía de actividad. El chef ejecutivo del hotel había traído ingredientes especiales de todo el mundo. Maya vislumbró botellas de vino caras colocadas en vitrinas, con etiquetas que mostraban fechas de décadas pasadas. Todo tenía que ser perfecto para los huéspedes que no esperaban menos. Maya, estás asignada a la sección VIP esta noche, anunció Janet durante la reunión previa al turno. Mesas 1 a 8. Estos son nuestros huéspedes más importantes, así que necesito que estés en tu mejor momento. Sonríe, sé atenta, pero no seas habladora.
Esta gente no quiere saber nada de tu día. Maya asintió, sintiendo el familiar nudo de ansiedad en el estómago. La sección VIP significaba propinas más grandes, pero también más presión. Un error podría costarle el trabajo, y no podía permitirse perder este puesto. Al comenzar la noche, los invitados empezaron a llegar en coches caros y vestidos de diseñador. Maya observó por la ventana cómo el aparcacoches se apresuraba a aparcar Bentleys y Ferraris. Mujeres con vestidos que costaban más del alquiler anual de Mia, pisó la alfombra roja, con sus joyas brillando bajo los flashes de los fotógrafos. Los primeros invitados entraron al comedor a las 6 en punto. Maya respiró hondo y comenzó su rutina nocturna. Vasos de agua, cestas de pan, presentaciones de vino. Se movía con eficiencia de mesa en mesa, con una sonrisa profesional que nunca flaqueaba, incluso cuando los invitados le hablaban como si fuera parte del mobiliario. En la mesa 3 se sentaba una famosa actriz que Mia reconoció de películas y portadas de revistas. En persona, era más baja de lo que Mia esperaba, pero su presencia llenaba la sala. Estaba con un hombre que le resultaba familiar, probablemente otro actor o director. Apenas reconocieron a Mia cuando les trajo los aperitivos. En la mesa 5 estaban el alcalde y su esposa, junto con dos parejas que Maya no reconoció, pero que claramente ejercían una influencia significativa. Su conversación giró en torno al desarrollo de la ciudad, proyectos y estrategias políticas. Mia intentó no escuchar, pero era difícil ignorarlos cuando hablaban tan abiertamente, como si el personal de servicio fuera invisible. La velada todo transcurría con normalidad hasta que Mia oyó una conversación frenética en la estación anfitriona. Christine, la coordinadora del evento, estaba al teléfono con pánico en la voz. «¿Cómo que no puede venir?», decía Christine. «La gala empieza en 1 hora y tenemos 300 invitados esperando música en vivo». Maya hizo una pausa en su servicio, fingiendo que arreglaba las flores en una mesa cercana mientras escuchaba. «Intoxicación alimentaria», continuó Christine. «Esto es un desastre. Donde se supone que voy a encontrar un pianista profesional con 2 horas de aviso un viernes por la noche». El corazón de Maya empezó a latirle a 1000. Sabía que no debía estar escuchando a escondidas, pero no pudo evitarlo. El pianista contratado estaba enfermo y necesitaban un sustituto. «He llamado a todos mis conocidos», le decía Christine a Janet, que había acudido corriendo a ayudar con la crisis. «Los músicos de la Sinfónica tienen todas sus plazas ocupadas. La escuela de música no tiene a nadie disponible. Incluso el pianista del bar del hotel está libre esta noche visitando a su madre enferma». «¿Qué? ¿Sobre música grabada?», sugirió Janet. «Para nada». Christine negó con la cabeza. «Esto es una recaudación de fondos de $5 millones. Esta gente espera entretenimiento en vivo». La señora Wellington pidió específicamente música clásica de piano durante la cena, y ya sabes cómo se pone cuando las cosas no salen según lo planeado. Maya sabía de la señora Wellington. Era una de las huéspedes habituales más exigentes del hotel. Una mujer que tenía más dinero que la mayoría de los países pequeños y no temía usar su influencia cuando estaba disgustada. Si la señora Wellington no estaba contenta, rodaban cabezas. «¿Cuánto le pagabas al pianista?», preguntó Janet. $800 por 3 horas, respondió Christine. «El doble de nuestra tarifa habitual debido a la importancia del evento. Pagaría $1000 ahora mismo a cualquiera que podría ahorrar esta noche». Las manos de Maya empezaron a temblar. $800 era más de lo que había ganado en 2 semanas. $1000 cubrirían el alquiler de 2 meses y aún le dejarían dinero para la comida. Pero más que eso, la oportunidad de volver a tocar el piano y hacer música después de tantos años de silencio. Era como un sueño que había perdido. Intentó concentrarse en sus mesas, pero su mente no dejaba de dar vueltas. ¿De verdad podría hacerlo? Hacía años que no tocaba delante de gente, y nunca para un público como este. ¿Y si cometía errores? ¿Y si se avergonzaba y perdía el trabajo?
Pero otra parte de ella, la que aún recordaba la alegría de la música, prácticamente le gritaba que hablara. Esta era su oportunidad, quizás su única oportunidad, de hacer lo que había nacido para hacer. Maya vio cómo Christine hacía más llamadas desesperadas. El estrés era evidente en su rostro, y Mia vio a Janet calculando cómo manejar las consecuencias si no lograban resolver el problema. Los invitados estaban llegando y pronto esperarían la elegante música de fondo que les habían prometido. «Tengo una idea», se oyó decir Maya sin poder contenerse. Christine y Janet se giraron para mirarla, sorprendidas de que una camarera hubiera interrumpido su gestión de crisis. «Disculpe», dijo Christine, claramente sin ganas de sugerencias del personal. Maya sintió la boca seca, pero se obligó a continuar. «He oído que necesitan un pianista. Yo sé tocar». El silencio que siguió se sintió eterno. Christine y Janet la miraron como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Maya prácticamente podía verlas, preguntándose si se había vuelto loca. «¿Sabes tocar el piano?», preguntó Janet lentamente, como si no estuviera segura de haber oído bien. «Sí», dijo Maya, con la voz cada vez más fuerte. «He tocado desde que era niña. Conozco piezas clásicas, estándares de jazz, canciones populares. Podría sustituirte esta noche si necesitas a alguien». Christine parecía escéptica. «¿Tienes experiencia profesional? ¿Referencias? Esto no es para aficionados. Necesitamos a alguien que pueda actuar para las personas más importantes de la ciudad». La confianza de Maya flaqueó. No tenía currículum ni referencias profesionales. Su única experiencia eran las clases de infancia con su abuela y tocar en eventos escolares hace 15 años, pero la desesperación en la voz de Christine le dio valor. «No tengo experiencia profesional reciente», admitió Maya. «Pero sí tengo años de formación y conozco el repertorio que se necesita para un evento como este. Chopin, Debussy, Mozart. Puedo tocar música para la cena que no opaque la conversación, pero que cree el ambiente elegante que buscas». Janet miraba a Maya con nuevos ojos, como si la viera por primera vez. «Maya, no tenía ni idea de que tocabas el piano. ¿Por qué no lo mencionaste? No parecía relevante para servir mesas», respondió Mia con sinceridad. Christine miró su reloj y observó a los clientes que llegaban. La presión aumentaba y Mia la veía sopesando los riesgos. Arriesgarse con una camarera desconocida o enfrentarse a la ira de donantes decepcionados y miembros de la junta enojados. «¿Puedes empezar en 30 minutos?» preguntó Christine finalmente. «Sí», dijo Maya, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. «Bien», decidió Christine. «Pero si no cumples, si avergüenzas a este hotel o decepcionas a nuestros clientes, este será tu último día trabajando aquí. ¿Entiendes?» Maya asintió. Lo entendía perfectamente. Esta era su oportunidad de brillar o su oportunidad de perderlo todo. No había término medio. «Ve a cambiarte», le dijo Janet. «Busca algo negro y profesional». Y Maya hizo una pausa, su expresión se suavizó un poco. «Buena suerte». Maya se apresuró a ir al vestuario de empleados, con la mente dándole vueltas. Había traído un sencillo vestido negro para cambiarse después de su turno. Nada sofisticado, pero limpio y apropiado. Se quitó rápidamente el uniforme e intentó calmar los nervios. Al mirarse al espejo, vio a una persona distinta a la camarera invisible que había empezado el turno. Sus ojos brillaban de emoción y terror a partes iguales. Le temblaban las manos, pero no sabía si era de miedo o de anticipación. Pensó en Agua Rosa y deseó que su abuela pudiera ver ese momento. Todas esas horas de práctica, todos esos sueños que habían compartido estaban a punto de ser puestos a prueba. Maya regresó al comedor. Cada paso la acercaba más al piano que había permanecido en silencio durante tanto tiempo. Los invitados se acomodaban en sus mesas, se servía el vino y la sala bullía de conversaciones sofisticadas. Maya sentía las piernas como gelatina al acercarse al piano de cola. El elegante instrumento parecía crecer con cada paso,
Su pulida superficie negra reflejaba su rostro nervioso. A su alrededor, la gala benéfica estaba en pleno apogeo. 300 de las personas más influyentes de la ciudad estaban sentadas en mesas cubiertas con manteles blancos, y sus conversaciones creaban un ambiente sofisticado en toda la sala. Ya sentía que la observaban. Algunos invitados la habían notado. Una mujer con un sencillo vestido negro se dirigía al piano, y los susurros comenzaron a extenderse. Esto no era lo que esperaban. ¿Dónde estaba el distinguido caballero de smoking que habían visto en eventos anteriores? ¿Quién era esa chica que parecía tan joven como para ser su hija? Christine, la coordinadora del evento, le dirigió a Mia un alentador gesto de la cabeza desde el otro lado de la sala. Pero Maya podía ver las profundas arrugas de preocupación en su frente. Todo dependía de los próximos minutos. Si Maya fallaba, toda la noche podría arruinarse y carreras quedarían destruidas. Mia llegó al banco del piano y se detuvo. Apoyó la mano suavemente sobre la suave madera, sintiendo la calidad del instrumento bajo su palma. Era un Steinway de concierto, probablemente más valioso que las casas de la mayoría. Solo había soñado con tocar algo tan magnífico. El banco para adolescentes estaba perfectamente colocado, y Maya lo ajustó ligeramente por costumbre. Había aprendido de Abuar Rosa que una postura correcta era esencial tanto para la técnica como para prevenir la fatiga. La voz de su abuela resonó en su memoria. Siéntate erguida, con los hombros relajados y los pies apoyados en el suelo. La música fluye por todo tu cuerpo, no solo por tus dedos. Maya levantó la tapa del piano, revelando el teclado impecable. Las teclas eran perfectamente blancas y negras, sin una huella dactilar ni una mota de polvo visible. Tocó el do central con suavidad, presionando apenas con la fuerza suficiente para que sonara. El piano estaba perfectamente afinado, su voz rica y resonante incluso con ese susurro de una nota. Respirando hondo, Maya colocó las manos sobre las teclas. Había decidido empezar con el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, una pieza que había interpretado en el recital de su escuela hacía 15 años. Era elegante y sofisticada, perfecta para la música de la cena, pero también lo suficientemente desafiante técnicamente como para demostrar una verdadera habilidad. Pero mientras se preparaba para tocar, la duda la invadió como una ola. ¿Y si había olvidado cómo tocar? ¿Y si sus dedos tropezaban con pasajes que antes le parecían naturales? ¿Y si los años de trabajo manual le habían robado la destreza en las manos? ¿Y si se avergonzaba delante de todas esas personas importantes? Maya cerró los ojos e intentó centrarse. Pensó en por qué estaba allí, en la música que vivía en su corazón. Pero no se trataba de dinero. Lo necesitaba desesperadamente. No se trataba de impresionar a desconocidos adinerados que olvidarían su nombre al día siguiente. Se trataba de honrar el don que le había dado su abuela, de dejar que la música atrapada en su interior finalmente respirara. Abrió los ojos y puso los dedos sobre las teclas. El primer acorde del nocturno Chopin sonó claro y puro, llenando el comedor con su hermoso sonido. Las conversaciones no cesaron de inmediato, pero Maya notó que algunas cabezas se volvían hacia el piano. Mientras se adentraba en la fluida melodía, algo mágico ocurrió. Sus dedos recordaron. Cada pasaje, cada delicado adorno, cada sutil cambio de dinámica volvió a ella como si hubiera tocado esta pieza ayer en lugar de años atrás. La memoria muscular seguía ahí, esperando pacientemente su oportunidad de regresar. El nocturno se desplegaba como una flor que florece. La mano izquierda de Maya proporcionaba un acompañamiento firme y suave mientras su mano derecha cantaba la melodía lírica. Sintió que la tensión abandonaba sus hombros al acomodarse al ritmo familiar de hacer música. Esta era su verdadera naturaleza. Poco a poco, la sala se quedó en silencio. Las conversaciones que habían sido animadas y ruidosas comenzaron a bajar de volumen. Maya sentía que la gente se giraba para mirarla, pero mantenía la mirada fija en las teclas. Ahora estaba en su propio mundo, un lugar donde solo importaba la música.
El toque alcanzó su apasionado clímax. Los dedos de Maya danzaban sobre el teclado con creciente confianza. Había olvidado lo bien que se sentía hacer música, tomar emociones y traducirlas en sonido. Cada nota era una palabra en un idioma que se había visto obligada a dejar de hablar, pero que nunca había olvidado. A medida que la pieza llegaba a su suave final, Maya se dio cuenta de que la sala se había quedado en completo silencio, salvo por su interpretación. Las últimas notas flotaban en el aire como gotas de rocío, delicadas y hermosas. Cuando el último acorde se desvaneció, hubo un momento de absoluta quietud. Entonces comenzaron los aplausos. Empezaron lentamente, solo unas pocas personas aplaudiendo, pero rápidamente se intensificaron. Maya levantó la vista por primera vez desde que había empezado a tocar y se sorprendió al ver que casi todos los presentes la miraban. Sus expresiones iban desde la sorpresa hasta la admiración y el asombro genuino. En la mesa 5, el alcalde se inclinó hacia su esposa y le susurró algo que la hizo sonreír. En la mesa 3, la famosa actriz había dejado de comer salmón por completo y estaba completamente concentrada en el piano. Incluso la señora Wellington, la benefactora, notoriamente difícil, asentía en señal de aprobación. Maya sintió una oleada de confianza que la invadía. La primera pieza había salido bien, pero sabía que debía seguir. El ritmo seguía en aumento. Pasó con fluidez a Clare Delon de Debussy, una pieza que siempre transportaba a los oyentes a otro mundo con su belleza impresionista. El debut que ven era diferente del Chopin, más atmosférico, más como pintar con sonido que contar una historia con palabras. Maya dejó que sus dedos flotaran sobre las teclas, creando los brillantes efectos de luz lunar que hicieron que esta pieza fuera tan querida. Siempre había conectado profundamente con la música de Debussy, amando cómo capturaba emociones difíciles de expresar con palabras. Mientras tocaba, Maya notó que los camareros habían bajado el ritmo. En lugar de correr entre las mesas, se movían con más cuidado, como si no quisieran interrumpir la música. Incluso el personal de cocina había silenciado su habitual ruido de platos y sartenes. La hermosa melodía de Clare Delon parecía hechizar toda la sala. Maya podía ver a los invitados reclinándose en sus sillas, con las copas de vino detenidas a medio camino de sus labios, completamente absortos en la música. Algunos cerraron los ojos, dejando que el sonido los inundara como una suave marea. Maya sintió una profunda conexión con su abuela en ese momento. Casi podía sentir la presencia de la abuela Rosa a su lado, guiando sus dedos y animándola a poner todo su corazón en cada nota. La música es el lenguaje del alma, decía siempre su abuela, y Maya finalmente entendió lo que significaba. Cuando Clare Delon terminó, los aplausos fueron aún más fuertes que antes. Maya vio a la gente enjugándose los ojos discretamente, conmovida por la belleza emotiva de la interpretación. Había olvidado que la música podía hacer eso, que podía llegar al corazón de las personas y tocar algo profundo en su interior. Sintiéndose más segura ahora, Maya decidió mostrar su versatilidad. Se adentró en un arreglo jazzístico de hojas otoñales. Su mano izquierda recorría una sofisticada línea de base mientras la derecha improvisaba elegantes variaciones sobre la melodía familiar. Este era un territorio más arriesgado. La improvisación requería una habilidad diferente a la de la interpretación clásica. Pero a Maya siempre le había gustado el jazz. La pieza de jazz renovó la energía de la sala. Donde las piezas clásicas habían creado una atmósfera de contemplación y belleza, el jazz aportó una sensación de sofisticación y elegancia urbana. Maya podía ver los pies zapateando bajo las mesas y las cabezas asintiendo al ritmo. Jugaba con la melodía, alargándola y reformulándola sin perder nunca la esencia de la canción. Sus dedos encontraron armonías complejas en las que ni siquiera había pensado conscientemente. Simplemente fluían con naturalidad gracias a años de formación musical y a su instinto natural. Durante la pieza de jazz, Maya notó que algo extraordinario sucedía. Las conversaciones que se habían interrumpido por completo durante las piezas clásicas comenzaron a reanudarse,
pero ahora eran diferentes, más tranquilas, más íntimas. La música ya no exigía atención. Ofrecía un fondo sofisticado que, de alguna manera, hacía que todo se sintiera más elegante y refinado. Maya se dio cuenta de que esto era exactamente lo que la música de fondo debía lograr. No debía dominar ni distraer, sino realzar la atmósfera y hacer que la gente se sintiera más cómoda y sofisticada. Estaba creando el ambiente sonoro perfecto para esta elegante reunión. Mientras terminaba de cortar las hojas de otoño y se acomodaba con suavidad, como se ve esta noche, Maya vio a Christine al otro lado de la sala. El rostro de la coordinadora del evento había pasado de la preocupación al asombro, a algo cercano a la alegría. Levantó el pulgar, un gesto apenas visible, pero que lo significaba todo. Maya también notó que otros miembros del personal la observaban con renovado respeto. Janet estaba de pie junto a la puerta de la cocina con una leve sonrisa, orgullosa del talento oculto de sus empleados. Incluso el personal de cocina no dejaba de asomarse para ver a la camarera que se había convertido en pianista. Pero fueron las reacciones de los invitados las que realmente conmovieron a Maya. Pudo ver a la esposa del alcalde balanceándose ligeramente al ritmo de la música, con una copa de vino en la mano y una expresión de paz en el rostro. El multimillonario tecnológico, conocido por su seriedad, sonreía. La famosa actriz había girado ligeramente su silla para ver mejor el piano. Y luego estaba la señora Wellington. La temida socialité escuchaba atentamente, su ojo crítico reemplazado por algo que parecía casi asombro. Maya sabía que si lograba conquistar a la señora Wellington, realmente lo había logrado. A medida que avanzaba la noche, Maya sintió que se acomodaba al ritmo. Mientras las últimas notas de su ensoñación se desvanecían en el silencio, Maya sintió que despertaba de un hermoso sueño. Durante las últimas 3 horas, había estado perdida en el mundo de la música, sus dedos bailando sobre las teclas con una fluidez que la sorprendió incluso a ella. Ahora, al levantar las manos del teclado y mirar hacia la sala llena de gente, la realidad la golpeó. Los aplausos no se parecían a nada que hubiera experimentado antes. No eran los aplausos educados a los que estaba acostumbrada en el recital escolar, sino genuinos y entusiastas. Elogio de personas que claramente reconocían la calidad al oírla. Maya se levantó del piano, con las piernas temblorosas tanto por la interpretación como por la adrenalina que corría por sus venas. «¡Bravo!», gritó alguien desde el fondo de la sala. Otras voces se unieron con exclamaciones de magnificencia y extravagancia. Maya sintió que le ardían las mejillas con una mezcla de vergüenza y orgullo. Nunca había sido el centro de atención de esta manera, y menos aún de la atención positiva de personas importantes en el mundo. Christine, la coordinadora del evento, se abría paso entre la multitud hacia el piano, con el rostro radiante de alivio y gratitud. Detrás de ella, Mia vio acercarse a otras figuras. Invitados que querían conocer a la misteriosa pianista que les había salvado la noche. «Maya, eso fue absolutamente increíble», exclamó Christine efusivamente al llegar al piano. «No puedo creer que hayas estado trabajando aquí de camarera con semejante talento. ¿Dónde estudiaste? ¿En qué conservatorio? ¿Quién fue tu profesor?» Maya se sintió abrumada por las preguntas. «Aprendí principalmente de mi abuela y algunas lecciones de joven. Nada formal, en realidad». Christine abrió mucho los ojos. «Autodidacta. Eso lo hace aún más extraordinario. Maya, acabas de actuar para algunas de las personas más influyentes de la ciudad, y están completamente asombrados». Como para demostrar lo que decía Christine, la primera oleada de invitados llegó a la zona del piano. Maya se encontró cara a cara con la esposa del alcalde, una elegante mujer de unos 60 años con reputación de apoyar las artes. «Jovencita, esa actuación fue absolutamente impresionante», dijo la mujer, extendiéndole la mano. «Para mí, soy Patricia Henderson. Mi esposo es el alcalde, pero lo más importante es que formo parte de la junta directiva de la Sinfónica de la ciudad». «¿Dónde te has estado escondiendo?»,
Maya estrechó la mano que le ofrecía, intentando asimilar lo que estaba sucediendo. He estado trabajando aquí en el hotel, señora. De hecho, este es mi trabajo habitual. ¿Trabajar aquí como qué?, preguntó la señora Henderson, con aspecto confundido. Como camarera, respondió Maya en voz baja. La reacción fue inmediata y visible. La señora Henderson arqueó las cejas y se giró para mirar a los demás huéspedes que se acercaban con expresión de asombro. ¿Oyeron eso? Es camarera aquí en el hotel. Esta brillante pianista nos ha estado sirviendo la cena. La noticia se extendió rápidamente entre el grupo que se había reunido alrededor del piano. Maya observó cómo los rostros reflejaban asombro, sorpresa y algo parecido a vergüenza. ¿Cuántas veces había atendido a estas personas sin siquiera verla como persona? ¿Con cuántas otras personas con talento pasaban a diario sin darse cuenta? La famosa actriz a la que Maya había atendido antes se acercó con su acompañante. De cerca, era aún más llamativa, pero su expresión era pensativa en lugar de la indiferencia aburrida que Mia había encontrado durante el servicio de cena. Tengo que preguntar, dijo la actriz. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 3 años, respondió Mia. 3 años, repitió la actriz. Y nadie sabía que pudieras tocar así. Nunca tuve la oportunidad de mencionarlo, dijo Mia diplomáticamente. No me parecía relevante para ser camarera. La actriz se rió, pero no fue cruel. Supongo que no. Pero qué desperdicio. Tienes más talento en el meñique que la mayoría de los músicos con los que trabajo en películas. Esto es extraordinario. La multitud alrededor del piano seguía creciendo. Maya se sentía como una pieza de museo. Todos querían ver de cerca a la camarera, que tocaba el piano clásico como una profesional. No sabía si sentirse orgullosa o incómoda con tanta atención. Entonces vio a un hombre abriéndose paso entre la multitud con determinación. Probablemente tendría unos 50 y tantos años, aspecto distinguido, pero no ostentoso como algunos de los otros comensales. Había algo diferente en su forma de moverse, como si perteneciera al mundo de la música más que a los negocios o la política. Cuando llegó a Maya, le extendió la mano con una cálida sonrisa. Esa fue la actuación más conmovedora que he escuchado fuera del Carnegie Hall, dijo. Soy David Chen y represento a músicos clásicos profesionalmente. Me encantaría hablar contigo sobre tu futuro. A Maya se le encogió el corazón. ¿Un representante musical profesional? Había oído hablar de esas personas, pero nunca imaginó conocer a una, y mucho menos que alguien se interesara por ella. ¿Representas a músicos?, preguntó Maya. Descubro y desarrollo el talento clásico, explicó David. He trabajado con solistas que actúan con importantes sinfónicas de todo el mundo. Llevo 25 años en este negocio y puedo reconocer una habilidad excepcional cuando la oigo. Lo que hiciste esta noche no fue solo bueno. Fue especial. Maya se sintió mareada. Esto no podía ser real. Cosas así no le pasaban a gente como ella. Era camarera de una familia pobre que no había tocado un piano en años. Las carreras musicales profesionales eran para quienes iban a conservatorios. Y tenían padres ricos que apoyaban sus sueños. Creo que podría haber algún malentendido. Maya dijo. No tengo formación académica. Nunca fui a la escuela de música. He trabajado en restaurantes y hoteles desde los 16 años. David asintió pensativo. Eso es precisamente lo que te hace tan interesante. ¿Sabes lo raro que es encontrar a alguien con una musicalidad natural como la tuya? La mayoría de mis clientes han tocado desde los 3 años, tienen títulos de Juilliard o Curtis, y se han preparado para carreras profesionales toda su vida. Pero a veces, muy raramente, me encuentro con alguien que simplemente lleva la música en el alma. Eres una de esas personas, dijo la señora Henderson. David, ¿estás pensando lo mismo que yo? Creo que esta joven necesita una formación adecuada y oportunidades, respondió David. Patricia, ¿no tiene la Fundación de las Artes esos programas de becas?
Por supuesto que sí, dijo la señora Henderson, volviéndose hacia Maya con entusiasmo. Ofrecemos becas completas a músicos prometedores que necesitan apoyo financiero, matrícula, gastos de manutención, todo cubierto. Maya sintió que la habitación daba vueltas. Becas, formación profesional, eran cosas con las que había soñado de niña, pero a las que había renunciado hacía años. Había aceptado que su vida se centraría en la supervivencia, no en sueños. No entiendo, dijo Maya débilmente. ¿Por qué querrías ayudarme? David sonrió amablemente. Porque un talento como el tuyo es un don que debe compartirse con el mundo. Y porque llevo en este negocio el tiempo suficiente para saber que la habilidad técnica se puede enseñar, pero el alma musical no. Tienes algo que la mayoría de los músicos profesionales pasan toda su carrera intentando encontrar. La actriz dio un paso al frente de nuevo. Yo también quiero ayudar. He estado buscando un director musical para la próxima película de mi productora. Estamos haciendo una obra de época que requiere piano clásico auténtico. ¿Te interesaría asesorarme en ese proyecto? La mente de Maya daba vueltas. Ofertas de trabajo, becas, oportunidades profesionales. Hacía una hora, estaba preocupada por pagar el alquiler, y ahora la gente hablaba de cambiar toda su vida. Cristina apareció junto a Mia, con aspecto un poco abrumada. Mia, nunca había visto nada igual. Esta gente habla de lanzar tu carrera. ¿Y qué hay de mi trabajo aquí?, preguntó Mia. Preguntó porque era lo único estable en su vida y tenía miedo de perderlo. Tu trabajo aquí siempre te estará esperando si lo deseas, le aseguró Christine. Pero Mia, esta es una oportunidad única. No puedes dejar que el miedo te impida hacer algo tan increíble. La señora Wellington, la socialité notoriamente difícil, apareció al final del grupo. Maya se tensó, esperando una crítica o algún comentario mordaz sobre una camarera que se excedía. Pero la expresión de la señora Wellington era pensativa, casi respetuosa. La joven señora Wellington dijo con su voz autoritaria: he asistido a galas benéficas durante 40 años y nunca había escuchado una interpretación de piano que me conmoviera tanto como la tuya esta noche. Tienes un don excepcional. Viniendo de la señora Wellington, esto equivalía a un respaldo real. Maya vio a otros invitados asentir en señal de acuerdo, con rostros que mostraban un nuevo nivel de respeto. El propio alcalde se acercó al grupo, tras oír el alboroto, desde el otro lado de la sala. Entiendo que tenemos un talento local que necesito conocer, dijo con una sonrisa política que, por primera vez, parecía genuina. David se adelantó para hacer las presentaciones. Alcalde Rodríguez, me gustaría presentarle a Maya. Es la pianista que ofreció el espectáculo de esta noche, y casualmente, trabaja aquí en el hotel como camarera. La expresión del alcalde pasó del interés cortés a la sorpresa genuina. ¿Una camarera aquí? ¿Y toca así? Se volvió hacia su esposa. Patricia, tenemos que asegurarnos de que esta joven tenga todas las oportunidades posibles. Este es exactamente el tipo de talento local que nuestro programa de arte municipal debería apoyar. Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante tantos años, se había sentido invisible, insignificante, solo una cara más entre la multitud que luchaba por salir adelante. Ahora, de repente, estaba rodeada de personas exitosas e influyentes que la trataban no solo como a una igual, sino como a alguien especial. Necesito preguntar, dijo el multimillonario tecnológico que se había acercado al grupo discretamente. ¿Habías actuado profesionalmente antes de esta noche? No, señor, respondió Maya. Era la primera vez que tocaba para un público desde el instituto. Habían pasado 6 meses desde aquella mágica noche de viernes en el Gran Metropolitan Hotel. Pero Maya todavía se despertaba a veces preguntándose si todo había sido un sueño. Entonces miraba a su alrededor en su nuevo apartamento, un pequeño pero luminoso apartamento de una habitación con ventanas de verdad que dejaban entrar la luz del sol, y recordaba que su vida había cambiado de verdad.
La transformación no había ocurrido de la noche a la mañana. El lunes después de la gala benéfica, Maya había vuelto a trabajar en el hotel, sin estar segura de si las promesas que le habían hecho unos desconocidos adinerados en la emoción del momento se materializarían. Pero el martes por la tarde, su teléfono estaba llena de oportunidades reales. David Chen, el representante musical, cumplió su palabra. Organizó una audición para Maya en el prestigioso Conservatorio Harmony, donde el profesorado quedó asombrado no solo por su talento natural, sino también por su madurez musical. La mayoría de los estudiantes de su edad tienen una técnica perfecta, pero carecen de profundidad emocional. El profesor Williams le había dicho después de la audición: tienes la habilidad innata y la experiencia vital para hacer música que realmente signifique algo. La beca que la señora Henderson había mencionado se hizo realidad en 2 semanas. La Fundación de Artes de la ciudad no solo cubrió la matrícula de Mia, sino que también le proporcionó un estipendio mensual para sus gastos de manutención. Por primera vez en su vida adulta, Maya no tuvo que preocuparse por el alquiler ni por elegir entre la comida y los servicios públicos. Pero quizás el cambio más sorprendente vino del propio hotel. Cuando se corrió la voz sobre el talento oculto de Maya, la gerencia le hizo una oferta que no pudo rechazar. En lugar de servir mesas, ¿estaría interesada en convertirse en la pianista oficial de la noche? El puesto incluía un salario que triplicaba lo que ganaba como camarera, además de beneficios y un horario que le permitía asistir a clases durante el día. Deberíamos haber estado mostrando tu talento desde el principio, admitió el gerente del hotel. Ahora, queremos que este lugar sea conocido por tener la mejor música en vivo de la ciudad. La primera actuación oficial de Maya como pianista del hotel había sido aterradora y emocionante a la vez. Cruzar las puertas del Grand Metropolitan como músico principal en lugar de personal de servicio invisible parecía surrealista. El mismo portero, Robert, había sonreído ampliamente al verla. «Mírate, Maya. Siempre supe que había algo especial en ti», le había dicho, aunque mamá sospechaba que estaba siendo amable. Nadie la había visto antes de esa noche de octubre. La velada había ido de maravilla. Maya tocó una mezcla de piezas clásicas y estándares de jazz mientras los invitados cenaban. Y después, varias personas se acercaron a elogiar su actuación. Se corría la voz en los círculos sociales de la ciudad sobre la extraordinaria nueva pianista del hotel, y las reservas aumentaban. Pero el momento más significativo llegó cuando Christine, la coordinadora del evento, tomó a Maya aparte después de esa primera actuación oficial. «Tengo que decirte algo», dijo Christine en voz baja. «Después de esa noche de gala benéfica, volví a casa y llamé a mi hija. Lleva 2 años tomando clases de piano, pero quiere dejarlas porque dice que no es lo suficientemente buena. Le hablé de ti, de cómo nunca abandonaste la música ni siquiera cuando la vida se puso difícil. Ha decidido seguir tocando. La inspiraste, y ni siquiera la conoces». Maya se llenó de lágrimas al oír eso. La idea de que su historia pudiera inspirar a alguien más a seguir con la música era más gratificante que cualquier aplauso o sueldo. Las clases del conservatorio eran desafiantes, pero increíblemente gratificantes. Maya era mayor que la mayoría de los demás estudiantes y su pasado era completamente diferente al de ellos. Mientras pasaban su adolescencia en salas de práctica y circuitos de competición, ella aprendía sobre la vida real en restaurantes y hoteles. Pero sus profesores se dieron cuenta rápidamente de que el camino poco convencional de Maya le había aportado algo único. Su música poseía una autenticidad emocional que provenía de la comprensión de la lucha y la perseverancia. Cuando interpretaba las baladas de Chopin, no se limitaba a ejecutar pasajes técnicos. Contaba historias de esperanza y desamor que conectaban con el público. «La música no se trata solo de una técnica perfecta», había dicho el profesor Williams a la clase de interpretación avanzada, usando a Maya como ejemplo. «Se trata de tener algo que decir y la capacidad de decirlo». Las experiencias vitales de Maya influyen en su forma de tocar, haciendo que sus interpretaciones sean convincentes y genuinas.
Al principio, los demás estudiantes se habían mostrado escépticos con respecto a su compañera mayor, que provenía de un entorno tan diferente. Pero cuando Maya actuó en el recital mensual de estudiantes, ese escepticismo se convirtió en respeto y admiración. Su forma de tocar poseía una profundidad y madurez que no se podía enseñar en un aula. La primera gran actuación pública de Maya fuera del hotel se produjo 4 meses después de empezar la escuela. La Sinfónica de la ciudad organizaba un concurso para jóvenes pianistas, y el ganador del año tenía la oportunidad de actuar como solista con la orquesta. Mia estuvo a punto de no presentarse, pues sentía que no estaba preparada para competir con músicos de formación clásica que se habían preparado para tales oportunidades toda su vida. Pero David Chen la convenció para que hiciera la audición. Lo peor que puede pasar es no ganar, le había dicho. Pero la experiencia de competir será valiosa y podría sorprenderse. Maya había elegido interpretar el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff, una de las piezas más desafiantes y queridas del repertorio clásico. Fue una decisión arriesgada. La pieza exigía tanto brillantez técnica como sofismo emocional. Y pasión. Pero Maya sintió una profunda conexión con la música de Rachmaninoff, con su mezcla de melancolía y triunfo. La competencia se celebró en la principal sala de conciertos de la ciudad, un hermoso recinto que Maya solo había visto desde fuera. Al subir al escenario para su audición, sintió la intensidad del momento. Entre el público se encontraban el director de la Sinfónica, varios miembros de la Junta y otros jueces que decidirían su destino. Pero cuando Maya puso sus manos sobre las teclas del piano, algo mágico sucedió. Todo su nerviosismo desapareció, reemplazado por la pura alegría de hacer música. Interpretó el Rachmaninoff con pasión y precisión, volcando toda su emoción en las melodías envolventes y los clímax atronadores. Al terminar, el silencio en la sala fue profundo. Entonces comenzaron los aplausos, y Maya pudo ver que algunos de los jueces se enjugaban las lágrimas. No solo había interpretado la pieza, la había vivido, la había respirado, la había hecho suya. 3 días después, David llamó con la noticia. Maya había ganado. Interpretaría el concierto completo con la Sinfónica de la ciudad en 2 meses, un debut que lanzaría su carrera profesional. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad cultural de la ciudad. El periódico local publicó un reportaje titulado De camarera a solista de concierto, la extraordinaria trayectoria de una música local. El artículo incluía citas de la señora Henderson, la gerencia del hotel e incluso algunos de los invitados a la gala benéfica que recordaban la actuación revelación de Mia. Pero la respuesta más significativa vino de una fuente inesperada. Maya recibió una carta manuscrita de la señora Wellington, la socialité notoriamente difícil cuya aprobación había significado tanto esa primera noche. Querida Maya, decía la carta, quería que supieras que tu historia me ha recordado por qué me enamoré de la música de joven. Llevo 60 años asistiendo a conciertos, pero había olvidado el poder de la música para transformar vidas. Tu trayectoria me ha devuelto la fe en las artes y en la importancia de apoyar a los jóvenes talentos. Espero ver tu carrera florecer. La noche del debut de Maya con la Sinfónica fue algo que jamás había vivido. La sala de conciertos estaba llena y mucha gente sentía curiosidad por escuchar a la camarera convertida en solista que había cautivado la imaginación de la ciudad. La familia de Maya estaba allí, en primera fila, su madre, sus hermanos, incluso algunos de sus antiguos compañeros de trabajo del hotel. Pero el momento más emotivo llegó cuando Mia vio una cara familiar entre el público. Janet, su antigua supervisora, estaba sentada cerca del fondo, radiante de orgullo. Después de la actuación, Janet encontró a Maya entre bastidores. Tenía que estar aquí esta noche, dijo Janet, dándole a Mia un cálido abrazo. Verte actuar me recordó que todos tenemos sueños dentro, sin importar el trabajo que hagamos para pagar las cuentas. Me has inspirado a volver a la universidad y terminar mi carrera. Nunca es tarde para perseguir lo que nos importa. La actuación en sí fue un triunfo.
La interpretación de Maya del accidente fue brillante desde el punto de vista técnico y conmovedora desde el punto de vista emocional. La orquesta, inicialmente escéptica sobre actuar con una solista desconocida, quedó cautivada por su musicalidad y profesionalismo. El director declaró posteriormente que fue una de las actuaciones más emotivas que jamás había dirigido. La ovación de pie duró 10 minutos, competiciones de bis que llevaron a Maya de vuelta al piano para una pieza solista. Eligió tocar uno de los nocturnos de Chopin que había interpretado esa primera noche en el hotel, una forma de honrar el momento que lo cambió todo. Tras el concierto, las críticas fueron universalmente positivas. El crítico musical de la ciudad escribió: la actuación de Maya fue un recordatorio de que el verdadero arte no proviene del privilegio ni de una formación perfecta, sino de la capacidad de conectar profundamente con la música y compartir esa conexión con los demás. Su interpretación del Rachmaninoff fue técnicamente lograda y emocionalmente devastadora. Esta es una música de la que escucharemos mucho más. Empezaron a llegar ofertas de trabajo de todo el país. Las orquestas la querían como solista invitada. Los festivales de música la invitaron a actuar y las compañías discográficas expresaron interés en su primer álbum. Maya estaba abrumada por las oportunidades, pero agradecida por la guía de David para navegar su nueva carrera. Pero el éxito no había cambiado quién era Maya en el fondo.